Súbete con nosotras a atender las noticias del barrio. ¡Vamos! ¡Lleva, lleva! Entiende, entiende, entendedero. Entiende, entiende, el entendedero. Entiende, entiende, entendedero. Entiende, entiende, entendedero. Entiende, entiende, el entendedero. En la última semana de octubre hay preparadas manifestaciones a lo largo y ancho del Estado español para protestar y contestar a la famosa, tristemente famosa Ley Wert. Muchos coinciden que ha sido la ley más contestada en la calle de la democracia, mucha gente coincide en que la Ley Wert ha sido la que ha conseguido más consenso, pero en la oposición para tratar de derribarla, y está, pues, se nos pone durante un mes de octubre movidito. Aquí bajo el sol de nuestra tierra, en Andalucía, pues los últimos 2 años llevamos casi 900 profes y profas menos en las plantillas de toda Andalucía. Se ronea por ahí de que en Andalucía se gobierna de forma diferente, pero los números hablan por sí solos y tenemos, pues, recortes en la plantilla de gran calado, ¿no? Y llegando aquí a Córdoba, a nuestra ciudad, pues la única escuela que estaba de titularidad pública, la escuela infantil municipal, la famosa Félix Ortega, que tuvo 50 años dando servicios educativos a miles de familias cordobesas, cerró sus puertas hace 2 años y lleva 2 años, pues, en el ostracismo, en el olvido, un edificio sin ninguna utilización alguna, ¿no? Cómo está el patio de la educación en España, en Andalucía, en Córdoba, mires a donde mires, pues hay recortes, problemas y pues temas por lo menos para que abordar y de los que hablar, ¿no? Y eso es lo que vamos a hablar en este colegio, qué mejor sitio que el Colegio Rey Heredia, donde nos hemos congregado, pues, con los compañeros y compañeras para hablar de la educación en la tarde de hoy. A mi derecha tenemos a Javier Portal, educador de la Asociación Educativa Barbiana, con varios años de experiencia en programas de educación en valores, con adolescentes y con jóvenes. Buenas tardes, Portal. Buenas tardes. También estamos acompañados de Ana María Gracia, pues activista de un AMPA desde hace varios años. También estuvo en el AMPA El Catón, luchando por que no cerraran la escuela infantil, y ahora pues está en el AMPA de López Diegues. Buenas tardes. Aquí a mi izquierda tenemos a Maribel, que viene del Colegio Albolafia, pues un colegio famoso también por su pedagogía innovadora con las comunidades de aprendizaje, y que también va de dos nenes y viene también a acompañarnos durante la tarde de hoy. Vale, buenas. Y a Silvia Sirena, que es orientadora de un instituto público de la provincia de Córdoba. Además, pues está implicada también en una asociación de Guaribay, que es mamá de la escuela Waldorf, y también es arteterapeuta, que es una de las herramientas que ella utiliza en su día a día como orientadora en el centro educativo. Bueno, pues por un lado tenemos a profe y a profa que están sufriendo grandes ratios en las clases. Por otro lado tenemos a familias que empiezan a huir de la escuela pública y a montar escuelas alternativas, puesto que la escuela pública no da respuesta, y los chavales y las chavalas por medio, un poco sufriendo todo este momento de caos del sistema educativo, ¿no? Y volviendo por el principio, la Ley Wert, que muchos y muchas dicen que es una vuelta al pasado, nos parecía que una forma de empezar la tertulia de hoy puede ser yendo un poquito al pasado, y sobre todo a los treintañeros y cuarentones que estamos aquí en la mesa, nos traerá recuerdo ver un pequeño vídeo de La Brujería que hablaba sobre esto ya hace casi cerca de 30 años. Entiende, entiende, el entendedero. ¿Qué significa esto? Soy la Brujería y soy experta en pedagogía. Soy la profesora Porfarab y soy sabia de verdad. ¡Viva la universidad! ¡Viva la escolaridad! Os enseñaré geografía, biología, un poco de teología, unas cuantas fechorías y a fundir con alevosía. Soy catedrático y siembro el pánico. Ánodos, cátodos y un cigüeñal. Soy una profesora tradicional y os voy a tratar muy mal. Sufriréis severos castigos, os robaré los abrigos y solo comeréis trigo.
¡Qué mala soy! ¡Pero qué mala soy! ¡Ha perdido las antenas! No está en sus circuitos. La única forma de enseñar es fundir y gripar. ¡Viva la pedagogía! ¡Viva el agua fría! ¡Viva la filología! Seré profesora y fundiré a todas horas. Acabaré con los estudiantes. Seré como los maestros de antes y comeré habas y guisantes. ¡Viva el mal! ¡Viva el saber universal! ¡Ay, qué mala soy! ¡Pero qué mala soy! Entiende, el entendedero. Viva el mal, viva la sabiduría universal y la pedagogía tradicional. Y ya hablaban en los años 80 de si era como la educación de antes. ¿Es nuestra educación igual que la de antes? ¿O igual que la de antes? ¿O es diferente? ¿Qué pensáis? Yo creo que hay aspectos en los que sí sigue mantenida hace 30 años y otros en los que ha cambiado bastante. Reflexionando sobre ese tema, yo pienso que depende de la etapa, se ha evolucionado y en otras etapas no. En infantil, por mi experiencia, creo que sí se ha evolucionado bastante con la especialización de los educadores. En primaria hay cosas que siguen manteniéndose, como por ejemplo la exclusión de ciertos niños por su desarrollo académico, y en la ESO debería haber más especialización, como educadores. No es que no sepan de la materia, pero les falta esa preparación. Al cambiar a los niños de primaria a la ESO, siendo todavía niños de primaria, no hay especialización para que reciban a esos niños. Son catedráticos, expertos en una materia, pero sin embargo como pedagogos falta eso. Yo trabajo en un instituto y lo que veo diariamente, me fijaba en el patio y veía a un alumno con un portátil. Bueno, nosotros no permitimos que se lleven móviles ni otras cosas por evitar. Estamos hablando de alumnos de secundaria que son alumnos del siglo XXI y la mayoría de las clases de secundaria son clases del siglo XIX. Entonces, el hecho de que haya una pizarra digital que ahora están de moda y una tablet no quiere decir que el profesorado sea profesorado del siglo XX, que es lo que nos toca. Yo creo que el hecho de trabajar por grupos, a mí un montón de adolescentes que se sientan en mi mesa me dicen, sí, es que me cuesta estar sentado, es que les cuesta estar sentados. Entonces claro, si seguimos con las 6 horas de 50 minutos sentados, la profe explica, y ahora vais a sacar el ordenador y vais a hacer, es lo mismo que el soporte papel. Entonces yo creo que falta formación y falta un cambio de conciencia en el profesorado, porque los alumnos tienen que aprender a ser críticos, a pensar, a leer, a analizar, y eso no se hace explicando una materia con un libro horrendo que el Ministerio aprueba porque detrás hay otros intereses, con un currículum que le faltan un montón de cuestiones personales, artísticas, de naturaleza. Entonces hay ahí una separación que es difícil, que no se engancha a los alumnos y para aprender y que quieras seguir conociendo tienes que engancharte a un profesor, que es lo que está delante. Yo estoy de acuerdo con Silvia en lo que está diciendo, pero también yo veo una parte positiva y unos cambios con respecto a cuando yo estudié, ¿no? Hay cambios en metodología. También yo intento y lucho porque esto cambie. Quiero decir, por ejemplo, yo voy a hablar de mi experiencia. Sé que hay casos en los que no pasa esto, ¿no? Pero yo creo que existen pedagogías ahora mismo diferentes, metodologías más activas. Por ejemplo, en mi colegio trabajamos el tema de grupos interactivos, de lecturas dialógicas, lo que decías tú, de los niños, o sea, las clases intentan ser heterogéneas, no es en la mayoría de los sitios. Pero como formación hay algo que sí es diferente. Hemos introducido la educación en valores, las tutorías, los padres dentro de los colegios, o sea, que hay un montón de cosas que cuando yo estudié no se hacían. Yo creo que necesitan mucho mejorar, necesitan mucha formación, presupuesto, leyes, un pacto por la educación, un montón de cosas. Pero para mí ha cambiado el sistema educativo de hace 30 años ahora en positivo y tenemos que intentar que no vaya ahora para atrás. La opinión así un poco más general, ¿no? Lo de, perdón un momento, la atención a la diversidad. O sea, cuando yo era pequeña, yo recuerdo el niño que era de educación especial, era un niño que estaba más marginado, no estaba muchas veces dentro de la aula, ahora mismo ya no solo se habla de integración, sino de inclusión, de que somos todos. Entonces yo creo que hay muchas cosas que hemos avanzado.
Y hay muchos estudios educativos que van en un camino de... Lo que pasa es que muchas veces ahora mismo yo creo que las leyes no están siguiendo esa evidencia educativa que funciona y vamos más por un temas políticos, ¿no? Se ha hablado de la parte estructural, ¿no? Que hay algunos cambios claros que ha habido de incorporación del alumnado que antes estaba marginado y ahora se incorpora, de algunos elementos importantes, pero después quizás recojo lo que dice Silvia, que después el maestro o la maestra, cuando se sitúa ante el grupo, en muchas ocasiones parece que repite esquemas del pasado. Por tanto, experiencia como alumno que terminó la carrera en el 2008 y ahora como educador que trabaja desde la educación no formal, ¿cuál es? Bueno, yo lo que estabais diciendo por lo pronto del cambio de siglo creo que tampoco se nota, ¿no? Estamos hablando de que la educación o la escuela lleva funcionando también muchos años y la estructura sigue igual, ¿no? Tú llegas a una clase, sigue igual, sigue estando la figura delante para escucharle y punto. Supongo que se está interviniendo cada vez más, nuevas metodologías y demás, pero es cierto que, bueno, parece estancado, ¿no? Que eso no se mueve. Porque además la motivación de los chavales yo creo que cada vez es menor también, ¿no? Supongo que los tiempos sí que cambian, las circunstancias sí que cambian alrededor, ¿no? Y el entorno de, bueno, pues de la familia, de los chavales, cambia con la época, pero sin embargo la escuela parece que no se adapta a eso, ¿no? Entonces, ahora mismo pues hay mucha desmotivación, se hace pesado el estar durante tantas horas seguidas quieto, escuchando, recibiendo una materia que cambia, ahora otra, y sin tener relación tampoco ninguna, ¿no? entre sí. ¿Tiene una experiencia más motivadora, Maribel, quizás más esperanzadora? Sí, yo no sé, también yo soy un poco así, ¿no? También veo cosas negativas, ¿no? Pero, hombre, en mi colegio el tema de estar trabajando como comunidad de aprendizaje lo ha cambiado el colegio. Entonces, yo lo he visto en 10 años que llego. Entonces, digo, yo he visto ese cambio, que yo creo que puede haber cambio en otros lados. El tema de trabajar de grupos interactivos, por ejemplo, es una metodología que se lleva en mi colegio, que necesita voluntarios en el aula, por explicarla un poquitín, voluntarios en el aula y a veces más de un profesional, y entonces se agrupan niños de distintos niveles, o sea, la clase heterogénea, y hacen trabajo, actividad, intentando que sea un trabajo cooperativo y que prime la interacción. Y los adultos son facilitadores. Pues son una experiencia diferente en ese sentido. Que ha dicho muchas cosas novedosas. Nos enriquece a todos, A mí la primera, hombre, a mí la primera como maestra, Yo creo que en concreto en mi equipo directivo yo tengo todas las cartas a favor, es decir, tengo una directora comprometida con todo lo que es constructivismo, con arteterapia que hago, con atención a la diversidad, que ella es PT, quiero decir que el jefe de estudios es profesor de educación física y también está muy volcado en eso. Y yo, o sea, que a veces es muy fácil culpar a los profesores y yo creo que ellos tienen parte de responsabilidad, pero es que muchos querrían y no saben. Y las herramientas que se ponen sobre la mesa, yo a veces veo la formación que nos ofrecen y es más de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces, es que en la formación de los profesorados deberían aparecer palabras que no aparecen, como son pedagogías sistémicas, como es arteterapia, que Gran Bretaña está a años luz de nosotros, y yo no sé por qué, nosotros no podemos... bueno, otras cosas estamos nosotros años luz, que yo lo pongo como un modelo. Cuestiones como la Gestalt, es decir, que es que ya nos hemos dado cuenta que el adolescente es una cosa más que un alumno que recibe y vomita. Es algo mucho más complejo, mucho más sensible, mucho más espiritual, y yo no sé por qué eso mezclado con los contenidos científicos es lo que hace que un alumno se enganche, disfrute, viva y aprenda en el aula. Es decir, esa separación sigue existiendo, sobre todo en secundaria. Yo creo que igual en primaria las clases son más personales, más afectuosas, pero en secundaria los profesores a veces es que no saben, algunos no quieren, es verdad que algunos no quieren, y ahí pues yo creo que por eso funcionan determinados espacios, centros donde la gente se compromete con un proyecto. Y esto no ocurre en la mayoría de los centros. Tú vas porque te interesa ese centro por tu situación personal, y eso es un error. Tú tienes que comprometerte con un proyecto en el que crees, y eso deberías plantearse en los centros. Bueno, una primera ronda de primeras impresiones, lo que conocemos, vivimos y pensamos en torno a la educación. Vamos a llevar a la calle, vamos a enriquecer todas estas opiniones, a ver la gente qué es lo que está viviendo, qué es lo que opina y qué es lo que está opinando sobre el tema educativo. Entiende el entendedero. Yo creo que sí, porque antes no había tantas cosas como hay ahora. Ahora pueden aprender más de lo que nosotros aprendimos, porque ya aprendimos un poco. Pues sí, veo mucha diferencia entre la educación mía y la de mi hija.
Es verdad que en mi época había muchísimo respeto hacia los padres, profesorado, hacia la familia en general. Y veo que esa educación hoy en día pues, se ha ido perdiendo. Cuando yo era pequeña, las profesoras quizás le teníamos un respeto de miedo, quizás a los padres también había muchísimo respeto. También la figura del padre, había un poquito de recelo, había más miedo quizá a la figura de la madre. Pero veo mucha diferencia con la de hoy. No, ahora está mejor que antes. Porque hay más adelantos, más cosas. Aprender. La escuela ha cambiado porque ha cambiado la normativa de educación, la ley de educación ha cambiado, pero después la esencia de la educación continúa igual. Antes era otras cosas, ahora es más moderno, ¿no? Hay más enseñanza que antes. Ha cambiado desde el horario. Antes, cuando yo iba a la escuela, trabajábamos incluso los sábados. La escuela era mañana y tarde. Y luego, en cuanto al respeto al profesorado, un profesor antes era una persona respetable, honorable, no solamente en la escuela, sino dentro del pueblo, de cualquier círculo. Hoy día un maestro ni es respetado en la escuela, ni prácticamente en ningún sitio. Antes era a base de caña, y ahora creo que estamos pasando ya de ser unos facilones, ¿no? Pues yo creo que básicamente es una cuestión de forma, más que de contenido. La forma ha avanzado mucho mejor. El planteamiento que se le hace a los niños y las niñas de los contenidos me gusta mucho más que cuando nos lo planteaban a nosotros. Pues sí, la educación que había antiguamente, pues había mucho más respeto hacia las personas mayores, el profesorado y demás. Y hoy en día, pues la juventud pues no lo respeta igual. Eso entre otras cosas. La afectividad de mi tutora, el cariño con el que te trataba, lo que se involucraba en tu vida. A mí la sensación de familia, ¿no? De llegar al cole es como una continúa, ¿no? Tu casa, tu historia con tu familia, pues el cole también lo continúa y forma parte de tu rutina, porque el cole es tu casa al final. Pues con los maestros, quería que trabajáramos, que éramos muy malos ante nosotros, digo, a la vera de estos nenes, éramos muy malos ante nosotros. Hacíamos muchas actividades en grupo, muchos juegos cooperativos, entonces pues muy buena relación, un recuerdo muy bueno con mis compañeros y mis profesores. Lo malo es que la manera de comunicarse de algunos profesores eran pues, digamos. ¿Qué no te gustaba? ¿Por qué? Porque yo pensé, porque me apoyaba y me gustaba mirar vamos a avisar así, todo así, pero preferí trabajando de esta en el colegio. De los castigos tan exagerados, de ponerte en ridículo delante de todo el mundo, muchas cosas también muy malas. Pero vamos, que se te olvida con los años. Pero, ¿cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. ¡Todo pastillas! Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. ¿Por qué en lugar de darnos pastillas no intentan motivarnos? Para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos, que nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé,
Es que en el cole me duermo. ¿Estás a gusto en tu colegio? Sí, estudiamos, aprendemos y hacemos de todo. ¿Y piensas en algún maestro o alguna maestra que te guste? Y dime por qué. ¿Me guste? ¿Te guste? Por todo. ¿Todo? A ver, ¿por qué? Cuéntanos. Porque son divertidos, no nos ponen trabajo, pero no... Algunas veces cuando nos portamos mal se portan mal y cuando nos portamos bien pues no se portan bien. Y son buena gente y todo, y los queremos. A ver, cuéntame, haz un poco de memoria y dime algo que hayas aprendido esta última semana. Que se te haya quedado aquí para ti, que sea importante. Pues de todo. Bueno, ¿tienes algún recuerdo, algo chulo que te haya pasado en el cole que te gustaría compartir con nosotras? Sí. A lo largo de todos los años que llevas aquí, cuéntanos. Que siempre todos los años jugamos fútbol. Y jugamos una copa o algo de todo. ¿Estáis a gusto en vuestro colegio? Sí. Sí. ¿Por qué? Sí, Que nos gusta. ¿Pero por qué este colegio estamos es a especial? gusto, siempre estamos así de jugando, de risa, trabajamos también. Bueno, a ver, pensad en vuestros maestros y vuestras maestras. ¿Tenéis alguien que os guste especialmente o...? Sí, don Rafael, señor Sahara, señor Carmen, todas. ¿Y por qué? Porque sí, que siempre estamos de risa y estamos trabajando también. Bueno, a ver, ¿recordáis algo interesante que hayáis aprendido esta última semana? Sí. A ver. Matemática, lengua. ¿Y algo concreto? ¿Algo concreto que hayáis aprendido que se os haya quedado? Dividir. Por dos cifras, por tres. Y bueno, algo interesante que recordéis de todos los años que lleváis en el pueblo. Algo chulo que siempre se os va a quedar y que recordéis. Jugar fútbol. Jugar fútbol. Cuando vamos a copa, cuando vamos al campo, A hacer y siempre vamos a excursiones. Y siempre el último día del colegio de verano, del colegio, el último día ya, nos vamos a ir todos con el colegio ya ahí, esas actividades y todo. Hacemos fiestas y estamos a gusto. Pues Celia, ¿te gusta el instituto? Me gusta como manera de aprender, creo que es necesario porque el saber no ocupa lugar, como dicen, pero no me gusta la manera en la que está organizado el sistema educativo, ¿no? Porque creo que no, más que enseñarnos valores, nos enseñan en competitividad, en superar al otro, en estudiar para echarlo, en que todo se valora en una nota y miden a todas las personas como desde un solo criterio, sin tener en cuenta muchos otros aspectos, ¿sabes? No todos somos iguales y no, para evaluarnos se nos evalúa de forma de igual. ¿Has aprendido algo interesante la última semana? Pues interesante, supongo que sí, porque, bueno, es según donde se mire, algo interesante en el sentido de que, como ya he dicho, el saber no ocupa lugar y yo cada cosa que aprendo nueva, pues es eso que me llevo. Pero interesante como tip para la vida, No mucho, ¿no? no, la verdad. ¿Algún profesor o alguna profesora que te guste y por qué te gusta? Pues me gusta mi profesora de lengua, que he tenido suerte. Empecé con una que no me caía muy bien, pero se jubiló y la que tengo ahora nueva es joven y sí me cae mejor. Estudió periodismo, entonces sabe lo que son capaces de manejar los medios y todo eso. Es consciente de lo que pasa en el día a día, entonces como que nos quiere inculcar esa reivindicación contra todo y ese ganas de saber y todo eso, pero a los demás no. María, ¿te gusta el instituto? Pues, verdad, sí me gusta, porque, hombre, tú vas y aprendes cosas y eso, lo que pasa es que es como más que nada un trámite, porque realmente lo que aprendes luego no es que te sirva mucho en la vida, pero entonces me gusta también por estar con la gente y eso, y por las clases. Vale, ¿has aprendido algo interesante esta última semana? En verdad no, o sea, interesante lo que se dice. Vale, y la última pregunta, ¿algún profesor o alguna profesora que te guste y por qué te gusta? Pues me gusta mucho el de educación física, porque parece como la asignatura churra, pero él es muy profesional y hace que nos interesemos de verdad y que hagamos cosas que aprendamos también a controlar nuestro movimiento y eso, y la verdad es que él se lo toma muy en serio y hace que no lo tomemos también nosotros en serio. ¿Te gusta el instituto?
Pues en algunos aspectos sí, porque hago amigos y hay veces que aprendo cosas interesantes, pero en algunos no, porque estoy sometida a mucha presión y no puedo estudiar. Vale, ¿y has aprendido algo interesante esta última semana? Pues sí, sobre todo cuando aprendo cosas que más pienso que me va a servir en la vida en filosofía. Pero las demás asignaturas está bien saber porque nunca es malo aprender algo, pero no pienso que me vaya a servir bien para mi día a día. Vale, y la última pregunta, ¿algún profesor o alguna profesora que te guste o te haya gustado y por qué? Pues lo del año pasado, sobre todo porque hacíamos muchos debates en clase y ella también daba como su opinión, y eso es bueno porque nunca puedes enseñar objetivamente a alguien, siempre tienes que inculcar, o sea, no inculcar, pero dar a conocer tu punto de vista. Entiende, el entendedero. Adolescente, uno de los grandes temas en el sistema educativo, como los que hemos visto ahora mismo en el vídeo, y a los que se echa por encima pues, muchas repeticiones, absentismo, fracaso escolar, y donde hay unos grandes debates, ¿no? Son culpables de esta realidad los padres, las madres que nos educan y los tienen dejados en casa, son los culpables de esta realidad los maestros, las maestras que no saben, que se enfrentan a ellos, que no saben trabajar con ellos, ponerse a su lado. Son culpables ellos y ellas, que son la generación peor que nos ha tocado de los últimos tiempos. Todo el mundo echando balones fuera, y todo el mundo echando balones al tejado del otro. No sé, ¿qué opinamos sobre esta realidad, la realidad de los adolescentes en el sistema educativo? Bueno, yo creo que es el tópico que se repite, no sé si cada 10 años o cada año. Estos adolescentes, esta generación es la peor generación de adolescentes, yo creo que es un topicazo. Que los adolescentes tienen los mismos miedos que tenía yo cuando era adolescente, las mismas pasiones, ahora pueden estar más digitales las pasiones, pero siguen siendo las mismas, sufre lo mismo que sufrimos nosotros de adolescentes, es lo mismo. Lo que sí que creo es que la sociedad no es la misma, la de ahora, que la que yo viví cuando era adolescente, que no hace tanto. Es una sociedad mucho más acelerada y mucho más tecnificada. Y entonces hace que muchos padres a veces se encuentren, voy a hablar la palabra, indefensos para manejar determinados conflictos que los adolescentes tienen, que eran los mismos que los míos. Pero es que los adolescentes ahora saben mucho más, tienen mucha más información que la que yo tenía. Entonces yo adoro a los adolescentes, son mi debilidad, trabajo con ellos, y yo cuando están hablando conmigo solas a solas y me miran a los ojos me fundo, ¿no? Y intento ayudarles en todo lo que puedo, pero me di cuenta que cuando invierto mi energía en ayudar a los padres, eso es, en ellos es un beneficio altísimo. Entonces yo creo que habría que poner mucha energía en trabajar con los padres, porque los adolescentes, más allá de la crisis de la adolescencia, muchos adolescentes problemáticos son absolutamente un reflejo de que algo en casa está descompensado. Ya no voy a decir que haya problemas. Entonces, toda la energía invertida en padres, yo creo que habría que invertir mucho más en escuelas de padres, o sea, en dinero, recursos, eso me parece súper importante. En primaria también, pero en la adolescencia me parece brutal, vamos. Venga, sí, María. Sí, porque quiero continuar una cosa que ha dicho, que nosotros, los profesores y los padres, también estamos dentro de esa sociedad acelerada. Quiero decir que no son solo los adolescentes, o sea, es que estamos todos dentro. Entonces ni tampoco damos ni las pautas más adecuadas, ni nosotros a la hora de solucionar los problemas estamos a veces siendo referencia. Yo, en cuanto a las raíces de las dificultades, que sobre todo yo soy de primaria, he trabajado solo 2 años en secundaria, pero las raíces de ese fracaso escolar, hay una cosa, es que ahora el sistema obligatorio es hasta los 16 años. Y ahí están todos los niños, los que querían estudiar y los que no quieren estudiar. Y el sistema no se adapta, por un lado el sistema no se ha adaptado a ellos. Y no se le ha hecho las clases motivadoras y no se ha adaptado a sus necesidades. Luego, por otro lado, la etapa más difícil, la adolescencia. O sea, en mi colegio llevamos a los mismos niños de primero a sexto. Yo este año estoy en sexto. El cambio de quinto a sexto, brutal. Son ya adolescentes. Me he encontrado en la clase, están con las tonterías, con no sé cuánto, que si me gusta con el móvil. O sea, exagerado. Entonces, es una etapa muy difícil, tenemos que estar formados, no lo estamos. Lo comparto contigo. No estamos formados. Los primeros maestros que estaban en secundaria eran maestros que habían subido de la primaria, pero ahora ya son cada uno de su licenciatura y que aterrizan ahí. Y que en los institutos le dejan la ESO, lo que yo veo, al último que llega, porque el profesor que lleva ahí mucho tiempo se coge el bachillerato. Y entonces la ESO es una etapa muy complicada y psicológicamente pues sí que no estamos formados, algunos que tenemos mucha edad,
Entonces, esa es muy difícil y además ni recursos ni formación. Y más cosas que ponía, bueno, y luego las leyes educativas que nos van cambiando y que y antes para el niño que tenía dificultades teníamos la diversificación curricular, pero que luego no se sacaba el título. ¿Qué haces con ese niño? Le da el título, ¿no? Bueno, ella orientadora, que yo solo vivía fatal. Luego están los programas de iniciación profesional, ahora otra vez ha cambiado. El instituto en septiembre no sabían lo que tenían que hacer. Entonces, bueno, eso también, estoy muy acelerada. Eso también, una dificultad. Yo creo que el problema está en el sistema, no es ni de los profesores, ni de los padres, ni de los niños. Los adolescentes son adolescentes como lo éramos nosotros y las anteriores generaciones. Tienen los mismos conflictos porque están en un cambio en el que ellos mismos ni se entienden, con lo cual es muy difícil que ellos nos transmitan a nosotros como padres y a los profesores como profesores qué es lo que les pasa, porque ellos mismos no saben ni explicarse. Cuando digo que no están preparados, yo creo que la peor etapa que considero que está menos preparada es precisamente la ESO. Cuando se implantó la ESO, fueron los mismos profesores de primaria los que pasaron con esos niños, que se supone que estaban formados para seguir educando y enseñando. Actualmente esos profesores han desaparecido de la ESO y son profesores especializados en una materia, pero no en educación a los niños. Entonces, muchos de esos profesores, por vocación, se han ido preparando independientemente. El sistema no les ha ayudado ni ha colaborado a que se preparen. Cuando hablamos del fracaso, yo veo, por mi experiencia como madre, cómo han ido pasando mis hijos de infantil, que iban encantados y maravillosos los 6 años que estuvieron y no pusieron ni una pega para ir ni un solo día al colegio, empezaron en primaria y siguieron hasta que empezaron ya en cuarto, quinto y sexto, y ahora en la ESO, y les veo que lo que era antes llegar con una sonrisa ha desaparecido, con lo cual ahí falla algo. No sé si es que no se ha seguido ese cambio de etapas, o sea, lo que es el sistema no sigue ese cambio de esos niños y entonces les afecta. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, los padres con los profesores piensan que ellos no son educadores, que son personas que enseñan a los niños. Entonces yo pienso que pertenecen al Ministerio de Educación y Ciencia. ¿Por qué se pone la palabra educación? Cuando ellos mismos dicen que no están para educar, ¿qué supone un profesor que en una clase tiene que dirigir esa clase y tiene que decir al niño no hables, no hagas esto? Están educando. Cuando les enseñan a escribir, eso es educación. Y ellos consideran, ellos como profesores, que no tienen una obligación de educar, cuando realmente lo están haciendo hora a hora y día a día. Entonces hay un enfrentamiento también entre la comunidad educativa, porque nos echan la carga a los padres, cuando yo creo que estamos viviendo el momento que más implicación tienen los padres con la educación de esos niños, con las escuelas de padres, que en la época en que nosotros estudiamos eso ni existía, ni los padres tenían un seguimiento de la educación de esos niños. Y sin embargo ahora, quizá por tener menos niños o porque tenemos más conocimiento, sí hacemos un seguimiento. No quiere decir que todo el mundo, ¿vale? Y una de las cosas que achacan los profesores es que los padres no nos implicamos. Yo creo que es la época que más implicación hay por parte de los padres. Puede ser que sea mi punto de vista. La experiencia como acompañando a los chavales también desde lo no formal, desde espacios mejor no son tan reglados como un sistema educativo normalizado. A nosotros por lo que los chavales nos transmiten, digo, yo creo que hay como varias cosas alrededor que pueden alterar, ¿no? Lo que habéis dicho un poco, los adolescentes comparten en toda la época un poco las mismas preocupaciones, ¿no? Lo que pasa es que cuando deja de ser adolescente, pues como que se ve algo mucho más dramatizado, exagerado. Ahí hay varias historias, ¿no? Por ejemplo, en la familia pueden tener crisis, estén más acomodadas o menos también, ¿no? Digo, cuando es desestructurada, pues porque es desestructurada, cuando está bien económicamente porque hay algo desatendido, porque... Vale, y a eso no siempre se responde de la escuela. De hecho, muchas veces, cuando hemos visto entrevistas, nombra un profesor que te mole, ¿no? Y el profe enrollado, la profe enrollada son los que le atienden en un momento y con quien pueden hablar, ¿no? Con quien se dedica a echar materia, que está súper especificado en biología, por ejemplo, pero no sabe acompañar, pues está ahí también, ¿no? Y luego sí hay una cosa última que yo creo que ahora es un detonante también, que es los adolescentes también están en el mundo y están viendo lo que hay alrededor, ¿no? Y antes tú podías decir, estudio para trabajar, ahora también hay una desmotivación muy grande porque dices, ¿y estudio para qué? Pues a todo esto que estamos opinando, pedimos también que se sume una persona que nos manda un mensaje, la entendedera, que nos va a aportar algo a enriquecer seguro este debate. Adelante, entendedera, dinos algo.
Ahora tengan ustedes, aquí estoy rodeada de cosas varias. Mi mapa del mundo, para explicar bien qué está ocurriendo en el mundo, y mis libros. Hoy mis compañeros de la tertulia llevan un rato hablando de educación y yo he pensado que voy a aportar detallitos importantes al debate. Cuando hablamos de educación, aquí tengo yo mi bibliografía para que vea todo el mundo que yo estoy muy informada. Cuando hablamos de educación, nunca queda muy claro de qué estamos hablando. Si de una sopa de letras, de diferentes leyes y releyes, ¿no? Tu niño que estudia eso, la ESA que está estudiando tu niño. Y también hablamos de la educación, de la pública y la privada. Y yo no estoy hablando de los colegios, que si son públicos o si son privados, sino de que hay como dos maneras de educar, lo que pasa en la escuela y lo que pasa en tu casa. Y esto es muy complicado. Y a los niños siempre hay que decirles la verdad. Hay que decirles la verdad. Por eso no entiendo por qué los gobiernos nos tratan como niños malamente, porque ni siquiera nos dicen la verdad. No nos cuentan la verdad de nada. Antes de meterme yo con este debate de la educación, estaba yo pensando en que hay que ver... Bueno, tenemos un ministro de Educación, el Ward, que parece el padre de los Simpsons, de lo ahuevado que tiene la cabeza. Y una ministra, la señora Mato todo lo que toco lo mato, que ha dicho que, en fin, que lo del ébola fue una enfermera que fue muy chunga y que se metió a trabajar en lo que no debía, que mejor la detenemos y que le matamos al perro. Y del ébola no sabemos más cosas, nada más que es una enfermedad muy grave, muy peligrosa, que se penetra por muchos fluidos. No sabemos cuántos fluidos, es más fluidos, todos los fluidos, porque a la gente no le gusta que seamos seres fluidos, sino seres comprimidos, contenidos. Esa es una de las grandes funciones de la educación, la doma. Porque claro, la educación es, según los romanos, según aparece en el diccionario etimológico, es ayudar a criar, ayudar a crecer. Pero ahí hay mucha discusión, porque no se sabe bien crecer en qué, hacia qué dirección. Y ahora tenemos mucho debate porque reconocemos que somos una generación de maleducados, y si somos los maleducados, ¿cómo vamos a ser los que vamos a educar? Mejor. O digo yo que o nos deseducamos o nos educamos mejor. La educación también ha sido siempre una señorita junto con la sociedad que ha venido siempre a molestarnos, ¿no? Las cosas no funcionaban mejor por culpa de la educación. Las cosas no funcionaban mejor por culpa de la sociedad. Y era como si nadie fuera ni educado ni social. Todo era, la sociedad, la educación, la culpa la tiene la educación. Pero la educación, ¿qué es? ¿Qué es? ¿A qué educamos? Porque por un lado, en la escuela como esta escuela en donde estamos, en la escuela te enseñan a leer, a escribir, a pensar. Y eso son cosas muy importantes. O la escuela no enseña a leer, a escribir y a pensar. Cuando digo leer, no digo decir, ahí pone rebaja al 100%, sino hacerte pensar que si ahí pone rebaja al 100% es que te van a engañar, porque eso no puede ser verdad. O que los discursos están elaborados y que hay que leer la letra menuda, como la de los contratos. O sea que leer es más allá de ver la letra y reconocerla, sino de comprenderla, lectura comprensiva. Luego también a los hijos les queremos enseñar valores, porque pensamos que la educación es un valor. La educación es dos valores, dos tiene la educación. El valor de darla, que es que esto hay que tener valor, y el valor que se transmite en ella. Pero claro, ¿qué enseñamos a los niños? Por ejemplo, yo estoy muy preocupada porque a los niños lo primero que les compramos cuando tienen 3 o 4 añitos es un cerdito para que tenga una hucha, ¿no? Para que aprenda a ahorrar. Y digo yo, y eso no es aprenderle a acumular, porque claro, de tanto ahorrar se ha hecho el rato rico, y el Bárcenas rico, y todos esos tienen un montón de ahorros por ahí perdidos en una huchita de cristal. No sé yo si a los niños hay que enseñarles a ahorrar, o a los niños mejor y a las niñas
mejor hay que enseñarles a la generosidad, a que comprendan que el dinero no tiene importancia, a que comprendan que el valor de la vida no está en el dinero. A los niños hay que enseñarles la verdad, no se les puede estar diciendo que valen mucho porque tienen algo. El niño o la niña no es valiente ni es mejor porque tiene una bicicleta verde, que se la puede robar cualquier otro que no la tiene, porque no tuvo una huchita de cerdito bastante buena en su casa. Y luego, ¿qué le pasa a las criaturitas cuando la huchita se la ha roto? Que duermen allí solos, desprotegidos, con su fantasma en su cabeza y con la ausencia de su cerdito lleno de moneditas. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que educamos. Y luego está lo de la escuela pública o privada, pero la de pago, que no es la pública o la privada, sino la de pago o la gratuita. Mire usted, lo mejor es que la escuela sea pública, gratuita. ¿Por qué? Pues porque tenemos la obligación de acompañarnos en el crecer, que es lo que nos hace humanos. Porque los seres humanos somos un bicho humano porque usamos la palabra y los símbolos y tendremos que aprender a transmitirlos. Pero hay mucho fracasado y mucho fracaso en la enseñanza porque hay mucha gente triste y los tristes no pueden gobernar el mundo. No pueden gobernar el mundo. No podemos transmitirle a la gente lo que queremos ser nosotros. Tenemos que estar ahí, permitiendo que la gente sea lo que quiera ser, lo que fui. Los fluidos son contagiosos, pero para que fluyamos mucho, para que nos intercambiemos, pensemos, para que aprender en la escuela estemos siempre, eternamente, pero no repitiendo cursos, sino superando cursos. Aprendiendo, desarrollando sensibilidades, reconociendo los colores, viendo la luz, sabiendo de poesía, en fin, amar la vida, lo que se dice amar la vida, que me parece que es una de las funciones fundamentales de la educación. Y por eso es fundamental que la educación la mantengamos, que sigamos enseñándonos lo uno a lo otro. Y yo apuesto por la escuela pública, porque no hay mejor escuela que la convivencia con tus semejantes. Y no que nos enseñen a una escuela en donde a unos nos enseñan a ser esclavos y a otros a ser amos de la esclavitud. Y por cierto, el esclavo siempre es el que tiene el cerdito de la hucha más flaco. Bueno, pues la entendedera parece que dan el clavo, que en la escuela se enseña a acumular, que en la escuela no se enseña a ahorrar, ¿no? O a vivir las cosas de forma más austera, sino al consumo, al consumir experiencias y cosas. Pero luego también nos contaba Ana que cuando hay el conflicto de intereses con los educadores, muchas veces en secundaria se dice que no vienen a educar, sino a enseñar. Hablaba por aquí también las compañeras que el ritmo acelerado de la sociedad también nos come a los padres y a las madres, que tenemos momentos cortos con nuestros hijos y además momentos de poca calidad y frenéticos y a lo mejor no tenemos esos momentos para poder estar y acompañar igualmente. Cuando los padres y las madres nos cuesta acompañar, cuando los profes parece que no se ven acompañados, no tienen que acompañar o no están dentro de sus obligaciones de acompañar, ¿quién está acompañando a los niños y a las niñas, a los nenes y a las nenas? ¿Quién los está educando? Bueno, aparte de que yo creo que eso ya es un reflejo, ¿no? Y eso también se refleja en las conductas de los chavales, ¿no? El hecho de que en la escuela se aprenda eso, el hecho de que en la familia no se te atienda o no se te... Eso ya te implica un comportamiento, pues también estamos como confiando en, cuando decimos la sociedad, pues muchas veces es por lo que vemos en la tele o lo que vemos en los medios, que va detrás de una grande empresa, que va detrás de unos intereses. Si eso es lo que está educando a los jóvenes para que sigan ese futuro que les interesa al final a unos pocos, pues eso es lo que también nos estamos llevando, ¿no? Yo quería decir que yo creo que ser profesor y madre o padre ahora requiere un gran esfuerzo, si lo quieres hacer con conciencia. O sea, requiere un gran esfuerzo porque no es fácil, porque los niños muchas veces se encuentran, los adolescentes llaman la atención, pero es que ahora la llaman porque no la tienen en su casa. Y a veces el profesor no sabe cómo darle la atención, porque yo sí que tengo compañeros que sí que piensan que son educadores, ¿vale? En la ESO, sobre todo.
que bachillerato ya es otro salto. Entonces yo creo que es una tarea que requiere mucho esfuerzo y que a veces no encontramos el punto en común de padres y de profesores. Yo creo que a veces son dos batallas y responsabilidades a la familia, responsabilizamos a los profesores. Yo creo que el sistema ahora está complicado, el sistema social está complicado y a veces pues quien está con los niños o con los adolescentes es un profesor que más allá de ser profesor siente que esos chicos más que alumnos son personas, entonces les llama por su nombre, les pregunta por sus vidas, y entonces es ahí donde ellos se sienten acogidos y enganchados. Y yo sigo insistiendo en que los padres a veces necesitan foros donde encontrarse, tiempo para estar hablando entre ellos, tiempo para estar con sus hijos, y que esa cierta estabilidad emocional les ayuda a los chicos. Porque una cosa que quería decir, que eso me preocupa muchísimo, es el excesivo diagnóstico que hay de niños y de adolescentes, que es una barbaridad, que es la conclusión de que no hay responsabilidad por parte de profesores y de familias, entonces se convierten en un diagnóstico que a veces van acompañados de medicación, y eso es una absoluta aberración. Tanto en niños hay una excesiva diagnostificación que eso es tremendo, y ahí sí me gustaría, quiero decir que si realmente hubiera más recursos en educación para escuela de padres y para que las ratios fueran menores y más atención a los niños en los momentos que lo necesitan, nos evitaríamos todos esos diagnósticos que son niños abocados a no sé qué en el futuro y adolescentes. Y tiempo también para ir a la escuela de padres y madres, ¿no? Sí, claro, a eso me refiero con el discurso, que a veces una inversión puede ser ayudas a compaginar la vida familiar con la vida laboral. Es que trabajos más dignos también, ¿no? Que no nos falta. Es que cuando yo hablo de que falla eso, no es que todos los profesores fallen, ni todos los padres fallen, ni todos los padres acierten. Yo ahora, por la etapa que están pasando mis hijos, me encuentro que tengo un adolescente y veo de cerca eso que está sucediendo. Pero es que además veo de cerca porque soy una madre que estoy preocupada e implicada por la educación de mis hijos. Y es que él, como lo general, o lo que se suele ver es que los deja un poquito a su aire, pues él se siente incluso avergonzado cuando sus padres se preocupan por educarle. O sea, que sienten rechazo. Los niños que sí tienen familias que se preocupan por esa educación y hacen un seguimiento, y parece como que estamos demasiado, o ellos piensan que estamos demasiado encima de ellos para educarles, y sienten vergüenza ante sus amigos. Porque se está convirtiendo en una excepcionalidad, pero no porque otros padres no quieran, si es que muchas veces es que no pueden, porque la madre trabaja, llega el padre y trabaja, entonces el niño, llegan exhaustos y a las 8:30 pues no les apetece preguntarles cómo, o no pueden o no tienen energía, que es que lo triste es que se está convirtiendo en la excepcionalidad, entonces también el alumno lo siente. Claro. Pero que eso mi opinión es que... El término medio en todo esto. El término medio que educamos toda la tribu, ¿no? Como ya lo estaban diciendo. Y cuando no están los padres, educa quién está. Si es la tele, si es los medios de comunicación, si son las redes sociales, si son las multinacionales, la publicidad, que nos están educando a todos. Yo es que no se me olvida. O sea, que yo cuando a veces veo compañeros hablar, digo, que ¿cómo va a educar? Que mira cómo está hablando. Que yo no es que sea yo perfecta, ¿no? Pero que entiendo que todos estamos ahí dentro, ¿no? Y entonces, pero sí yo creo que la escuela tiene una responsabilidad importante como elemento de transformación. Y porque tiene una formación que si no la tiene, la debería de tener, y tendría también una responsabilidad también de formar a los padres. Los padres como padres también, que yo también soy madre y también creo que también tenemos responsabilidad, pero que también es como ella dice, que también nos tienen que alguien decir, oye, que es que esto se puede hacer así. Si muchas veces los padres nos sentimos huérfanos, porque no sabemos cómo afrontar ciertas situaciones, nos implicamos en escuelas de padres donde hay psicólogos, donde hay formadores que nos enseñan lo que tenemos que hacer, pero a la hora de llevarlo a la práctica es más complicado. Cuando tú te enseñas, sí, en ese momento lo sabes, pero cuando te enfrentas al problema es distinto. Cuando vosotros como pedagogos estáis muchísimo más formados que nosotros. Por eso digo que a mí me choca que un profesor diga que él no está educando. Y hay muchos profesores que te lo dicen. Nosotros no estamos educando. Pues está educando. Claro, además es con lo que está haciendo, con lo que está haciendo está educando. Claro. Porque estamos educando todos. O sea, el autobús que dice, ay, esos son jóvenes, no sé cuánto. Estamos educando también. Y es que eso es verdad, ¿no?
Entonces yo creo que estamos participando todos, pero hay algunos elementos que son como que tienen un poco más de responsabilidad y que pueden llamar a, oye, que es que podemos hacer otra cosa. Porque si la educación es reflejo de la sociedad, yo también pienso, yo qué sé, yo me lo creo, que la educación puede cambiar cosas de la sociedad. Yo como madre también. Convencía. Lo que pasa es que luego también tiene una responsabilidad muy grande el gobierno y todos los que nos están manejando ahora mismo. A todos, ¿no? Y a la educación incluida, y los libros de texto y los intereses. Pues es que si nos ponemos a hablar, hay un montón de cosas que no las estamos decidiendo los maestros, ni siquiera. Una cosa que sobrevuela así también y se conversa mucho en la calle. Una ronda rápida así de preguntas cerradas, ¿no? Sí, no, y si queremos decir algo más, pues algo que sea rápido. ¿Acierto o equivocación recortar esa primaria o esa GB, séptimo y octavo, y convertirlo en secundaria? Es decir, el ingreso de niños y niñas con 12 años en la edad de instituto. ¿Acierto, equivocación? ¿Una ronda rápida? Yo creo que ha sido un error. ¿Error? Yo creo que es un error forzar eso y que además se sigue incentivando a eso. Ahora también están recortando cuando te diriges a la universidad. Antes tienes que empezar a perfilarte, antes todavía, ¿no? Cuando es una edad tan de cambio. Yo creo que no es tan sencillo, o sea, que no es que el error sea que a los 12 años tú te vas al instituto. Yo creo que el problema está en que cuando tienes 12 años, un profesor no te puede decir, venga, el universo es, porque cuando tienes 12 años tienes todavía un alma de niño y estás intentando crecer hacia el adolescente. Entonces, de 12 a 16 años, que son los profesores de la ESO, deberían tener pues una sensibilidad y una formación para transmitir conocimientos y contenidos de forma que engancharan a los alumnos y les despertaran el hambre por descubrir las cosas que hay fuera Para mí es más acierto que error en el sentido de que subimos la obligatoria hasta los 16 años. Que si miramos, y yo por ejemplo que trabajo en un ambiente pobre, en un ambiente deprimido, o sea, es que es muy importante que esté alguien detrás nuestra hasta los 16 años, pero luego lo que dice Silvia también lo comparto. ¿Por qué cambia tanto de primaria a secundaria? O sea, es que yo ahora dejo a los niños en sexto y el año que viene voy a estar pendiente y son muchos los niños que los perdemos. Entonces no tiene que haber un cambio tan grande. O sea, se puede seguir puede haber una continuidad que tienen 12 años. Hablamos de pedagogía, de metodología entonces, ¿no? Hablamos de la pedagogía, no tanto del ciclo ni de la edad. No solo pedagogía, sino recursos, formación. Yo creo que no estuvo bien. Nos quejamos que adelantamos las edades de los niños y la estamos adelantando. Y la formación es una cosa, mirad, en Finlandia, yo no quiero poner como ejemplo porque lo odio, no, pues pero en sí, Finlandia hay que poner ejemplos. Los profesores son aquellas personas que son más brillantes, no solo en lo académico, sino en lo interpersonal, los más brillantes. Es decir, la gente que educa a los niños son las personas que están un poquito más centradas, quiero decir, porque hay gente que está menos centrada y son expertos químicos y lo hacen súper bien, pero no tienes por qué ser profesor. Entonces ahora, yo estudio química aquí, ahora se han inventado el máster del profesorado, ¿vale? Veremos si es el mismo perro con distinto collar, que me suena a lo mismo, porque yo el plan de magisterio también lo revisaría, ¿vale? Entonces, tienen que ser personas que sean brillantes en las dos cosas. Muy bien. Bueno, vamos a pasar ahora a un pequeño vídeo recordando que hay gente en la calle protestando y reivindicando cuando nos tocan esto que es de todo y de todas, que es el sistema educativo. En este caso, el AMPA del Caballero de Santiago, gritando que están quitando profesorado de los colegios de los 6 públicos de toda Andalucía. Entiende, el entendedero. Nuestra educación no recorte. Nuestra educación no recorte. Nuestra educación. Bueno, pues estamos con María Ángeles, presidenta del AMPA del CEIP Caballero de Santiago. María Ángeles, cuéntanos un poquito para el Entendedero TV qué es lo que está sucediendo en el cole. En el cole ha sucedido que han recortado un profesor. Había un cupo de 14, ahora tenemos 13, nos llegó el día 26 de junio y por ese profesor en un cupo tan pequeño, en un colegio pequeño, nos quedamos con muchas mermaciones en plan de altas capacidades, no se va a poder llevar a cabo. Un refuerzo para niños con desventaja sociocultural, que los hay porque recibimos muchos centros de casa de acogida, que el plan personalizado de 6 sesiones semanales pasan a 1 por curso.
inglés en infantil. Todo esto repercute un poco en lo que es el recorte del profesor. De una escuela de calidad pasa a ser una escuela mediocre. Que ha hecho tocar fondo de cara al año que viene al centro es que reducen la plantilla de maestros y maestras de 14 a 13. Bien, da la casualidad también que esa plaza que pierde el centro es también la figura del señor jefe de estudio. Que soy abuela, ¿sabes? Yo no soy madre, ni padre. ¿Qué tiene que hacer mañana? Yo soy abuela. Muy bien, porque las abuelas también tienen que luchar por la calidad de la enseñanza de su nieto. O sea, más que mi niña, digo yo que me echa una reina. Entiende el entendedero. Oído harto y claro, la Junta sigue recortando profesores en los colegios y los institutos y hay que estar resistiendo para que no nos recorten en lo que es de todo y todo y tanto nos importa. Pero a ver que resistimos, pues también hay que ir proponiendo, creando una ronda de hacia dónde vamos y ahora qué, ¿no? Cuáles son las propuestas básicas que cree que son imprescindibles para la educación de ahora y de mañana. Bueno, yo ya lo hemos dicho, pero lo voy a decir, la idea de ahorrar en educación no es un ahorro, es un error. Yo ahora hablo como madre, tengo una niña y me planteé dónde llevarla a la educación. Llevo trabajando en la educación pública 17 años y para mí, de todo lo que he visto, el arte, el contacto con la naturaleza es importantísimo en el desarrollo humano y no encontré la escuela que me lo diera, teniendo en cuenta que además ahora han reducido la ratio en infantil, la han subido a 30, o sea, imaginaos una maestra con 30 niños, sin posibilidad de darle arte, de contactar con la naturaleza, de atenderle individualmente, que es muy difícil. Entonces yo me planteé qué hacía y encontré una escuela, una escuela, ahora mismo somos asociación, que hace otro tipo de educación basada en la pedagogía Waldorf. Tenemos un blog que se llama Blog Waldorf con W. Esta es una pedagogía que creó un dueño de una fábrica para la educación de los hijos de sus obreros, o sea, que no es elitista. Quería que los hijos de los obreros rompieran con la cadena y no siguieran siendo obreros como sus padres, sino que pudieran seguir siendo lo que quisieran. Entonces, ahí es donde yo he metido a mi niña. Y yo, como educadora dentro de mi cole, trabajo todo lo que puedo con el arte. Trabajo con los chicos la arte terapia para que ellos se expresen, se conozcan, intercambien, o sea, más arte, más naturaleza, menos ahorro en educación. Gracias. Yo creo que para mí la apuesta es fortalecer la escuela pública, reinventarla, motivarnos, pasárnoslo bien en el aula, los profesores, los niños, los padres. O sea, hay muchas cosas que ya se están haciendo, que se pueden seguir haciendo, que sea una educación para todos, que llegue a todos los niños, que dé una igualdad de oportunidades, que nos haga transformar cosas. Yo me la creo, yo qué sé, desde que estudié me lo creo y trabajando también me lo estoy creyendo. Dificultades todas las instituciones, los gobiernos, nos falta un pacto por educación que desde el principio da lo mismo el gobierno que esté, pero que sea importante en nuestros niños, que son los hijos de todos. Y para mí una frase de comunidad de aprendizaje que me encanta y que para mí también que es que los maestros, y como soy maestra y también madre lo digo, demos a nuestros hijos, a nuestros alumnos la educación que quisiéramos para nuestros hijos, ¿no? O sea que yo creo que todo lo que queramos para nuestros hijos, también para nuestros alumnos. ¿Qué es bueno el inglés? El inglés en la escuela. Inglés bueno. ¿Qué es bueno la informática? ¿Qué es bueno la creatividad, la música, todo? No recortarnos en ese tipo de cosas. O sea, que todo lo que queramos para nuestro hijo bueno, también es para nuestros alumnos, para todos, de una escuela, de otra y pública. Yo creo que en recortes absolutamente no. Lo que hay que hacer más inversión. El otro día vi en un medio de comunicación a una escritora decir que se diese el mismo presupuesto que se da para el Ministerio de Defensa, que se fuera exactamente igual para educación y sanidad, y eso es lo que debe de plantearse un país, porque la educación es el futuro, es nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos, y con eso no se puede jugar. Y por supuesto apoyar todo lo que sea innovación, pero que se vea que realmente hay otras experiencias que están funcionando, y no solamente en España, sino en otros países, que ya hay una historia sobre esas experiencias y que se adapten a este país, que se puede hacer. Yo creo que también hay que sacar la escuela hacia afuera, ¿no? Y que hay pues otra gente que está teniendo experiencia, como decían en algunas entrevistas también, hablar de género, hablar de medio ambiente, tocar la naturaleza y sacar una mirada más crítica, que además eso nos va a hacer ver
que el sistema como tal, como lo tenemos ahora mismo, pues no nos gusta y poder estar en la calle pidiendo otra cosa también, ¿no? Muy bien, pues con estas 4 propuestas de presente y de futuro nos vamos a marchar. Desde aquí, pues con esta pequeña pasión con la que nosotros hemos tratado de educación, os pedimos que no os dé vergüenza, que habléis de educación en la calle, en los parques, en las puertas del colegio, en el bar, que es algo que a todo el mundo nos preocupa, que como decía, que los nenes son de todos y de todas, que los educamos entre todos y entre todas y a que a todo el mundo nos importa y nos interesa. Y antes de marcharnos, pues retomamos al compañero Chihuahua y nos quedamos con él. Buenos días, Chihuahua. Entiende, el entendedero. Si tú que tanto sabes, que aclamas a los 7 dioses, a los 8 mares, a los 9 reinos, y cantas las cifras como si fueran incalculables piezas de tu saber. Tú que tanto sabes del paso de Celsius a Fahrenheit, del carbono 14, de la teoría de supercuerdas, del gato de Schrödinger, de las órbitas elípticas y el efecto Doppler. Tú que tanto crees saber, ¿nunca quisiste medir un beso? El sol bañar tu cuerpo, sentir qué era el duende, cantar bajo la lluvia con 40 de fiebre, reírte sin pensar que es una liberación de dopamina, reírte sin pensar por qué reías. ¿Tú qué tanto crees saber? ¿Te has parado a mirar algo sin pensar en qué lo compone, sus axiomas y simplemente sentir el mecer de sus acciones? No, ¿verdad? Tu educación no va de eso. Tu educación es fría. Es un témpano curado con nitrógeno a menos 200 grados. Es un impulso nervioso por tu médula espinal. Es una sucesión de unos y ceros, de la velocidad. Todo es rápida sucesión. Todo es velocidad de respuesta. Dar la cifra correcta. ¿Cuánto hace que no te preguntas cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Nunca te han pedido esas respuestas, ¿verdad? ¿Has visto caer la nieve? No me importa la temperatura que tenga para su formación, pero ¿la has visto caer alguna vez? Te han preguntado tanto sobre el ser que has olvidado el estar en el cuarto de estar de alguna de tus antiguas casas en las que no piensas ya. ¿Te importa lo importante, lo que vale la pena conocer? Lo imperecedero, lo real. Dime, ¿qué es real? ¿Qué se me escapa a mí? Simple estúpido que barre tu calle, que te lleva al trabajo en taxi, que te sirve el café. ¿Qué sabré yo? Que solo me pregunto el porqué del amor y el porqué no quiero dejar de querer, dejar de mecerme en algo prosaico, sí, que disfruto de la amistad, del tacto en las yemas de los dedos, en el cariño, del aliento y del abrazo. ¿Qué sabré yo que no sepas tú? Pues que la carrera son 5 euros. ¿Y la clase sobre la vida? No, solo son desvaríos de un taxista que se levanta demasiado temprano. Es gratis. Solo te pido que pienses en lo que te digo y que mires por esa ventana. Solo que mires y te empapes. Y por un segundo dejes de preguntarte qué hay al otro lado y te preguntes qué hay aquí adentro, latiendo, sin saber por qué, ni cómo, ni cuándo. ¿Tienes sueño? Es normal. Es lo que tiene por primera vez parar, despertar, estar soñando.